SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Gran Sol, de Ignacio Aldecoa. Ignacio Aldecoa nació en Vitoria en 1925 y murió en Madrid en 1969. En la universidad trabó amistad con Sánchez Ferlosio, Martín Gaite, Fernández Santos y otros jóvenes que formaron el plantel de la narrativa de los 50. Se dedicó al cultivo del cuento, género del que fue sin duda un maestro. Su novelística, reducida a 4 títulos, es parte de un vasto proyecto que no pudo llevar a cabo. Aunque acaban de descubrirse 2 novelas inéditas suyas, escribió Gran Sol, El fulgor de la sangre, Con el viento solano y parte de una historia. Gran Sol se publicó en 1957 y ganó el premio de la crítica. Es una novela extraordinaria, con un lenguaje cuidadísimo, a medio camino entre el reportaje periodístico, que cuenta como ninguna la pesca de altura. Es una novela impresionante, sobrecogedora, profunda y hermosa. Vamos allá. El sureste lento, cálido, hondo, picaba las aguas de la dársena. Lejana amarilleaba la mar abierta. En el cielo del atardecer se apretaban las nubes como un racimón de mejillones, cárdeno y nacarado. En el puerto, las gaviotas dan sus gritos estremecidos mientras revolean, garreando las olas. Huele a podredumbre de algas y a tormenta. Colorinean las manchas de gasoil en las aguas. Por allí discurre la aventura de la chiquillería, destemplada a ratos por las advertencias de las mujeres del pescado. En un arenal muy cerca del cemento del muelle, 3 mozos están a pulpo. Cercana a la rampa del puerto, la pareja de altura, abarloados los barcos, se balanceaba al hervorcillo de la mar. En las chimeneas, la distintiva en naranja y azul, blancos los puentes, ocres los guardacalores, negros y rojos los cascos. Son el Uro y el Aril. Simón Orozco, desde el muelle, junto a sus barcos, observa la mar, el pie izquierdo sobre el noray de las amarras de popa, las manos en los bolsillos del pantalón. El engrasador está revisando el eje y llenando el aire del depósito. Simón Orozco mira hacia los amarillos de la alta mar. Se abstrae pensando en la tormenta, calcula el tiempo. La barra, con tormenta, será difícil de pasar. Habrá que intentarlo pegados a los bajíos. Urge el tiempo. Hay que hacer hielo, además. El engrasador, al que llaman gato rojo, dice que algo le dice que esta va a ser una buena marea. Según costumbre, Simón Orozco desvirtúa la magia de los presentimientos. Mira otra vez hacia la alta mar y echa a andar por el muelle hacia el bonitero. Están descargando el pescado. Simón Orozco pregunta qué tal les fue. El patrón le contesta que ha habido suerte. Simón Orozco sabía lo que significaba aquella palabra: suerte. Unos duros para poder vivir, para que la mujer pagara en la tienda de comestibles, para que los hijos pudieran seguir yendo a la escuela. Había otra clase de suerte. Prefería no pensar en ella, prefería solamente confiar. Caminan los 2 patrones hacia el bar de la Lonja. En el bar, humo picante de sardinas asadas, llantos de chiquillos, densidad de moscas revoloteando sobre pringues y humedades, altas voces habituadas al pregón. Cortan el bacalao las tripulaciones del Uro y el Aril. Las mujeres y los hijos de los tripulantes hacen gasto de naranjada y gaseosa. Los tripulantes se despiden con el vino tinto del adiós, que amarga y seca la boca, que da un poquito de fuerza al corazón, que riega el chiste encubridor de la tristeza, que fija la sonrisa de la marcha y disculpa la acuosidad de la mirada. Simón Orozco busca con la mirada una mesa libre. No hay. Se abre de la barra el contramaestre José Afá, que le pregunta si saldrán pronto. Simón Orozco dice que no lo sabe. Le pregunta a Afá si están los víveres a bordo y cuántos sacos de hielo hay. Macario Martín el Matao, cocinero del Aril, estaba en el extremo del mostrador bebiendo con los marineros de su barco, Juan Ugalde y Venancio Artola, y 2 tripulantes del Uro. Macario Martín tenía los ojos blandos por la luz de la mar, el humo del fogón y el vino. En la mano izquierda, junto al pulgar tatuado con torpeza, débil la tinta, llevaba un recuerdo de servir en la Armada. Rosa de los Rumbos, base de Cartagena, año 1925.
El zurdo Macario Martín habla y refuerza las palabras con los ademanes de su mano siniestra. Cuenta que se ha casado 3 veces. Venancio Artola no está conforme con lo que dice Macario Martín, pero es torpe de expresión. El contramaestre Afá manda callar a gritos al matao, afirmando que no dice más que tonterías, y luego le dice a Simón Orozco si ha visto cómo está el matao. Pausada, fría, serenamente, Simón dice que ya lo ha visto y que se ande con cuidado, porque un día le deja en el muelle para que se espabile, que no quiere borracheras a bordo. Los labios del contramaestre Afá dejan de sonreír. Afá y Macario Martín son muy amigos. El motorista Domingo Ventura está sentado a una mesa con su mujer y sus 3 hijos. La mujer del contramaestre José Afá se arrima a la mesa. Siempre discuten antes de salir. Su mujer dice que así se marcha tranquilo, que si no, le da tierna y de vuelta la coge con más ganas. Domingo Ventura dijo a Simón Orozco: «Patrón, eso estará listo dentro de 1 hora. Ahora me voy a acercar al barco». «Ya debieras estar allí». «¿Y el inspector?» «Estuvo aquí, pero lo llamó por teléfono el armador y se ha ido al despacho. Cuando esté todo listo avisas, que quiero que salgamos pronto. Se está echando un nublazo. Habrá que ir costeando si se puede». «Bien, patrón». El patrón del bonitero se despide. Simón Orozco está silencioso, aislado, apoyado con los codos en la barra del mostrador. Macario Martín canta una jota hasta que le da un ahogo y tiene que callarse. Se calafatea la garganta con un trago. Su mujer está pegada a él y le pide que devuelva el dinero que se ha llevado de la casa, que para qué necesita dinero en la mar, que es lo último que le queda. Macario Martín se echa mano al bolsillo y le da unos billetes, pero la mujer le pide que se lo devuelva todo. Los gallegos de las tripulaciones del Uro y el Aril forman grupo aparte. El Aril tiene 3 marineros gallegos, Joaquín Sas y los hermanos Quiroga, y el patrón de costa, Paulino Castro, nervioso y menudo, que le pregunta a Simón Orozco a qué hora van a salir. Simón Orozco dice que en cuanto el eje esté listo. Y al fin pasa por el bar el aviso de que los barcos van a salir. Bajo las mesas hay cestas de mimbre con los complementos alimenticios de cada uno. Entraron los engrasadores del Aril con el motorista Domingo Ventura. En la barra les dejaron sitio, manchaban. A la hora de la partida siempre quedaba tiempo para los engrasadores. Sabían que sin ellos no podían partir los barcos. Eran los que regulaban la marcha, pegados al motor, aguantando el aliento de la máquina, sus temblores de fuerza sometida. Los patrones caminan lentamente por el muelle hacia los barcos. Está el cielo cubierto de nubes. Sopla un aire cálido y fuerte. En el muelle, junto a los barcos, se forman grupos de pescadores con sus mujeres y chiquillos. Los empleados de la lonja, los curiosos del puerto, se acercan para ver partir los barcos. Por el extremo del muelle caminan los 3 engrasadores del Aril. El contramaestre Afá salta a la cubierta del Aril y su mujer le grita que a ver si esta vez vuelve rico, que la tiene que llevar al teatro. Macario Martín, haciendo aspavientos con las manos, se mete por el portillo de la cocina. Se sueltan las amarras. Simón Orozco lía un cigarrillo. El Aril se aparta con suavidad del muelle. Se oye el ruido de la hélice girando. Paulino Castro vocea por el tubo acústico: 90. Las gentes del muelle se despiden de los pescadores. Los chiquillos corren al espigón del muelle para ver pasar el barco. La proa del Aril señalaba la alta mar. Sobre las aguas de la bahía picaban las primeras gotas de la tormenta. El cielo al oeste estaba totalmente oscuro. Al este se filtraba una lívida claridad. Simón Orozco se sentó en un banquillo junto a la sonda eléctrica. Dijo: «Enseguida con Cabo Chico. Ha habido suerte, pasamos la barra antes de que llegue el fuerte de la tormenta». Paulino Castro miró la línea de boyas, cogió la manija del telégrafo, bajó el indicador. «¡Avante toda!». Retembló el Aril y la proa se hundió un poco. En los cristales de las ventanas del puente tabaleaba la lluvia, produciendo un suave, un agradable, un acogedor rumor primero. Como señala María José Furió, la novela Gran Sol pertenece a una de las trilogías que Ignacio Aldecoa planeaba escribir dedicada a lo que llamó la épica de los oficios. Una de ellas versaría sobre los oficios del mar, a la que pertenece Gran Sol, premio de la crítica de 1958. Por encima del tema que Aldecoa trata en sus cuentos o en sus novelas, destaca siempre esa potencia de estilo y del idioma, un español que es un caudal inagotable en su pluma y un punto de vista que no se extravía en sentimentalismos o en tremendismos. Aldecoa cultivó una perspectiva panorámica, sin abandonar el detalle, para transmitir un mensaje que encaja en la filosofía existencialista, con su insoslayable núcleo simbólico, el viaje del pesquero en alta mar
alegoriza el de la vida en los duros años de la posguerra española. Paulino Castro escribe en el cuaderno de bitácora: arfa mucho el barco. El marinero del timón está atento a la aguja. Paulino Castro apaga la luz de mesa del cuarto de derrota que comparte como camarote con Simón Orozco. Sale al puente. Celso Quiroga está de timonel. Paulino Castro le pide que baje a buscar al siguiente, que es Venancio. Celso se descuelga por el costado de sotavento y sin poner pie en la cubierta se cuela por el portillo de la cocina. Sobre el fogón hay una gran cafetera desportillada con malta caliente. Venancio Artola no quiere subir todavía porque dice que aún no es su hora. Joaquín Sas, con la acritud del despertar, les dice que se vayan a charlar a cubierta, que entre las pulgas, los balances y ellos no hay quien pegue ojo. Venancio se calza las botas de agua. Juan Ugalde ronca. En el rancho huele mal. Humo de tabaco, ropa húmeda, gasoil. Estabulada humanidad en poco espacio. Juan Quiroga se enfada por el ruido y las voces. Al fin suben Venancio y Celso. La mar a los costados del barco era una gigante musculosa oscuridad que amenazaba, acariciaba o golpeaba el casco. La mar, graneada del chubasco, rompía los reflejos de las luces de a bordo. Por la proa las aguas se abrían blancas. Un golpe de mar hacía un ruido sordo que persistía, debilitándose hasta otro golpe, eslabonándose con él. Venancio Artola pregunta a qué hora tomarán playa y el patrón le contesta que mañana a la noche, yendo como van ahora, por el Petisol. O por el banco del Zapato. Venancio Artola piensa en placeres de pesca donde a cada lance de la red sucediese una sacada que llenara la cubierta de pescados. Le dice al patrón que tendrán que subir muy altos esta vez si quieren llevar algo para casa. El patrón de costa hace ruidos con los labios, menospreciando lo dicho por Venancio, y luego se va. Simón Orozco duerme. Hace un movimiento en su litera cuando Paulino Castro levanta la trampilla del suelo del cuarto de derrota para bajar a los ranchos. Venancio y Celso hablan durante la guardia. Venancio busca en la memoria de los aburrimientos y óceos forzados de Bantry hacia donde se dirigen. Se cuentan cosas que han pasado en otras navegaciones. Las luces de un barco grande titilan en la móvil tiniebla. La noche avanza sobre el Aril. Al fin agotan los temas de conversación, pero se acompañan. La mar está cada vez más arbolada. Una gran ola hace temblar el barco. Vibra el hierro del casco y ellos sienten la vibración bajo los pies. Paulino Castro estaba a la puerta del rancho de popa, hablando en voz baja con el contramaestre Afá y Macario Martín, que estaban tumbados en literas altas. Había 6 literas que formaban una U abierta hacia la puerta. Macario Martín, con los pies descalzos, daba golpes contra el techo intentando matar las moscas, torpes y pequeñas, que descansaban sobre la estampa de madera esmaltada de blanco. Las botellas de vino cuelgan de las literas atadas con cuerdas. Con los balances del barco golpean contra los tubos de hierro. De vez en cuando beben. Paulino Castro se sienta en uno de los baúles que asoman bajo las literas, cinchados a las barras de hierro para que los balances no los muevan. Manuel Espina se estropea la vista leyendo un librejo de la colección Rodeo, novelas del oeste. Juan Arenas está de guardia en el motor y Carmelo Álvarez trabaja en el tallercito doblando alambres para hacer una huedera. Macario Martín comienza a contar una historia de un temporal frente a la estaca de bares. Ronea el motor, bate la hélice. La mar golpea los costados en un chapaleo violento. Juan Arenas se da cuenta de que no sube el aceite por el tubo del manómetro. Gato Rojo dice que hay que avisar a Domingo Ventura, que les dice lo que hay que hacer. Paulino Castro discutía siempre sobre su autoridad en el barco. Los marineros no se conformaban con la afirmación de que él era el que lo mandaba. Los marineros se ajustaban al trabajo. En el trabajo mandaba el patrón de pesca, pues aunque el que condujese el barco fuera el Costa, el que mandaba de verdad era el pesca. Paulino Castro manda en el barco, Simón Orozco en la faena. De pronto suena el pito del tubo acústico. Llaman al patrón desde el otro barco. Paulino Castro abandona el rancho de popa. Rola el viento al noroeste, ha dejado de llover y se ha hecho una clara en el cielo. Se ve un apretado cardumen de estrellas. El Uro está al garete. Un problema con las toberas. Necesitan que se acerque el Aril. En cuanto cambian el rumbo, se abre la puerta del cuarto de derrota y aparece Simón Orozco descalzo pidiendo explicaciones. Y cuando se las dan, barbariza. Dice que eso hay que mirarlo en el puerto antes de desatracar. Las luces del Uro se acercan por el enfile de la proa del Aril. Paulino Castro se aburría en el puente y salió hacia popa por el espardel.
El contramaestre, Macario Martín y Juan Arenas estaban a la cacea del Bonito. Domingo Ventura fumaba y mecía la pereza sentado en una banqueta contemplando. ¿Habéis sacado alguno?, preguntó Paulino. 2, patrón, dijo Macario, pero van a caer bastantes, mire la mar. Afá dice que el otro barco lleva a lo menos una docena. El Uro navega casi paralelo al Aril, a media milla. De pronto, la línea de Macario da un tirón y Macario grita pidiendo que paren la máquina. Se deja de oír el ruido del motor. El barco avanza suavemente. Afá se escupe las manos, entrega su aparejo a Domingo Ventura y comienza a tirar de la línea de Macario. Se animan con voces. El Bonito chancletea por la superficie de las aguas. Juan Arenas, con un bichero en las manos, se apoya en la aleta por estribor. Tira mucho el Bonito. Al primer golpe de bichero, Juan Arenas no acierta. Después, iza el Bonito a bordo. El barco reanuda la marcha. Las manos de Afá sangran. El Bonito salta agonizando en la cubierta. La línea de Juan Arenas se tensa. Grita pidiendo el alto de la máquina, pero el Bonito se desprende del anzuelo. En el rancho de proa, estribor Euskaldún, babor galaico. Juan Ugalde y Venancio Artola por los murmullos de su idioma, hablando de mejores fortunas. Juan y Celso Quiroga por las romanceadas suavidades de su lengua, quejándose a mala palabra de la vida del pescador. En el rancho de proa, unidad de opinión sobre la plata. En el puente, aburrimiento de la guardia del timón. Joaquín Sas silba por silbar, canta por cantar, imagina por imaginar. En el cuarto de derrota, el patrón Simón Orozco toma experiencia olvidada de su cuadernillo de notas. En las máquinas, Gato Rojo construye hueveras para sus compañeros Arenas y Espina. En popa no se vuelve a pescar en 1 hora y Macario Martín se cansa de sostener su línea. A mediodía, 7 hombres se acomodan en el espardel en torno a una gran marmita. Cada uno tiene su pan, su vino y su cuchara. El patrón de costa, Paulino Castro, pregunta si se ha separado para la guardia. La ley de la mar se precisa meticulosa en el respeto de las guardias. Todos esperan a que el patrón meta la cuchara en la marmita. Luego, por riguroso turno, evitando molestarse en la apretura del corro, van cogiendo el Bonito con patatas. Comen con parsimonia, con nobleza, con hambre. El viento tiraba a brisote, crecía la mar. Por Barlovento, en el horizonte blanco, se recortó una vela roja. El primero que la vio fue Macario. Dijo, un pití. De la isla de la Croix, de Lorient, de La Rochelle, salen a la mar los veleros del Bonito, aparejados en balandra, con las velas coloreadas. 8 hombres, 2 meses de mar. Macario Martín dice que esos pescan a la cacea como ellos y a bordo lo sangran y lo ponen a oreo, bajo unos toldos, para que no le dé el sol, porque se pica la carne. Solamente los vientos. Sas dice que eso es estropear el Bonito y empieza la discusión. La edad, la experiencia, el menosprecio que ejerce Macario con sus palabras se impone. Joaquín Sas se desconcierta buscando respuesta. Macario Martín se le va una y otra vez como una mala mar. Tiene muy mal carácter a veces y cuando comprende que se ha excedido, busca a alguien con quien compartir sus opiniones y se ablanda. Todos quedan descontentos y recelosos. De pronto, de popa, llega aguda la voz de Manuel Espina pidiendo que pare el motor. Dejó de oírse el ruido del motor. Macario Martín y Joaquín Sas corrieron por el espardel. Joaquín se descolgó sobre la cubierta del pañol. Comenzó a tirar del aparejo mano a mano con Espina. Macario los animaba desde la barandilla. «No lo dejéis cobrar un palmo. ¡Hala! 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 Es grande. Cuidado, llevarlo por arriba, que chancletee». Joaquín Sas, ayudado de un bichero, lo hizo a bordo. Cogiéndolo por la cola, Manuel Espina lo sopesó. Las guardias de máquinas, en solitario, hacen que un hombre exprese su pensamiento hablando, combatiendo con las palabras al son monótono y neutralizador del pensamiento que da el motor. En la guardia del puente se puede pensar, si hay algo en que pensar. Al patrón, Simón Orozco, Macario le sube la comida al cuarto de derrota. Simón Orozco come a las 12 en punto del mediodía, cena a las 7:30 de la tarde. Simón Orozco nunca pone reparos a la comida, pone reparos a la hora. Si Macario se descuida y no son las 12 en punto, Simón Orozco le dice pocas palabras, pero ofensivas, humillantes, agrias. Macario baja a la cocina barbarizando entonces, y el fisgón de turno echa sal en las llagas. Simón Orozco escribe el borrador de una carta, abiertas las piernas, apoyado sobre la mesa, el pulso cansado en la dificultad de escribir cargando el peso en el brazo para no perder el equilibrio en los balances. Escribe a un amigo. La carta le cuesta 4 borradores, 2 al ir a Gran Sol, 2 al volver.
Gato Rojo socorría la pesada conversación con Domingo Ventura, ocupando las manos en encordar el mango de un cuchillo. Estaba echado en su catre. Domingo Ventura ocupaba el de Manuel Espina y le revolvía las novelas que guardaba en la taquilla de la cabecera. Manuel dice que si sacan mucho bacalao tienen que echarles una mano los de proa, porque ha dicho Afá que el que no trabaje no entra en el reparto. Pero Gato Rojo dice que en el bacalao salado tienen ellos tanto derecho como los marineros, que cuando el motor se changa nadie baja a ayudarles a ellos. Se afosca el cielo, amaina el viento, el sol cambia en la bruma. Por el onduleo de las aguas vuelan rasando los petreles. La tertulia de popa contempla la mar y los pájaros de la mar. Al noroeste, perseguidos y perseguidores, los delfines saltan alegrando la vista. En los ranchos sestean o leen el resto de los tripulantes. Manuel Espina está en su guardia de máquinas. Juan Quiroga tiene el timón. En el cuarto de derrota duerme el patrón de costa Paulino Castro. En el bacalao del puente mira la mar Simón Orozco. Ocio a bordo. Simón Orozco encuentra asiento junto a la chimenea en un cajón. Se regocija pensando en Macario Martín. Piensa que posiblemente en el barco no hay uno tan valiente como Macario. Ladrón y honrado a rachas. Inteligente o lerdo a rachas. Simón Orozco lo conoce desde la guerra. Fue acreciente el viento. La mar se alborotó. Los ojos de Bo y de Barlovento estaban cerrados desde poco después de comer. Se cerraron los de Sotavento. Macario Martín echó el pasador al portillo de la cocina. Anocheció. Todos los tripulantes, excepto los de guardia, se refugiaron en los catres. La presencia tutelar, pedagógica a menudo, que oculta o pospone la expresión de sus angustias, está encarnada por el patrón del atunero Simón Orozco en Gran Sol. El narrador se sitúa con respecto a los personajes en la media distancia de un reportero, que transmite los hechos, describe el carácter de los personajes y la mecánica del oficio y sus jergas con rigor de lexicógrafo. Aldecoa se enroló en un pesquero en el verano de 1955, y de ahí surge su conocimiento del funcionamiento de las artes de la pesca, los ambientes y condiciones económicas en que se desarrollan las faenas del mar. Hay en la novela un desequilibrio claro entre la descripción de las labores y el carácter de los personajes a través de sus voces, y el desarrollo de una intriga que cautive el interés del lector in crescendo. Amanece con viento galeno. Lejano, a proa, cruza un mercante aún con las luces encendidas, sonámbulo de la mar. Está el cielo despejado, la mar serena. El Uro y el Aril han cogido el petisol a las 3:30. Aguardan la amanecida al garete. Se balancean sin máquina y su balanceo transmite a los tripulantes la inquietud alegre de los prólogos de la faena. Mientras Macario Martín despotrica de las servidumbres del fogón, Afá prepara el aparejo en popa ayudado por Artola. Simón Orozco releva al timonel y pide máquina. Hosco y violento a una mano hace girar la rueda. El Uro y el Aril trazan un semicírculo hasta que se emparejan. Lanzará la red el Aril. Sacará el Uro. El contramaestre del Uro arroja a la proa del Aril un cordón de cabo. Alguien lo recoge. Echan el cordón de las aguas atado a una estacha de aparejo. Del Uro cobran del cordón. Simón Orozco salió al bacalao del puente y dio la orden. ¡Arte al agua! Abrazo, Afá, Artola, Ugalde y Celso Quiroga fueron echando la red. Joaquín Sas hacía el contrapunto de rutina a las voces de los que trabajaban, barbarizando desesperadamente, mientras preparaba la boza que había de atar el cable de la red y al palo de popa. Simón Orozco marcó en el telégrafo: «Avante toda». Comienzan los barcos la andada de arrastre. Flota la red sobre la mar. José Afá dice que tiene forma de mujer. Los carretes de proa largan malleta y cable. Los dos barcos se van abriendo, divergiendo. Simón Orozco comienza su jornada de 17 horas al timón. Comiendo al timón, soñando al timón, esperando al timón, obseso de los embarres de la red y de la marcha del barco, compañero. Y comienza la carrera de los bancos de pesca, de la mar del Gran Sol. 17 días seguros de soledad en el puente. En máquinas, Manuel Espina hasta el relevo de las 8. Son las 6:10 de la mañana. Las espumas de proa alegraban la marcha. Las espumas de la estela, con los pájaros de la mar revoleando el surco blanco, encendían la nostalgia del navegante. Nunca la misma estela, nunca el mismo surco. Estela hecha, tiempo vivido, también borrado. La mar no tiene sendas, no guarda huellas. Manuel Espina
abre la puerta del rancho, le dice a José Afá que suba, que le llama el patrón. José Afá se incorpora en su litera, pregunta para qué. Macario Martín suelta una carcajada, dice que querrá que le limpie el cuarto. José Afá contrae el ceño, se sienta en la litera y empieza a decir barbaridades. El patrón le dice que hay que picar hielo y luego le dice que hay que echar una ojeada al arte que está pegando al palo de popa y que está algo rota. Cuando Afá entra en la cocina barbariza como un energúmeno, pide al matao que le ayude a picar. Macario Martín y su amigo José Afá se unen en las apreciaciones sobre Simón Orozco. Y luego se lleva a Juan Quiroga y a Celso Quiroga y a Venancio Artola para coser la red. Y cuando Joaquín Sas se empieza a pasar las manos por la barriga fingiendo una gran felicidad, José Afá le dice que vaya también, pero Sas se niega. El pico hacía un ruido corto y preciso al dar en la masa de hielo. La pala daba un sonido agrio y largo. Punto del pico, raya de la pala. Escupía Macario la saliva del trabajo, pastosilla y ahogante. Afá jadeaba. Punto del pico, raya de la pala. El ruido del hielo al desmoronarse era entre metálico y cristalino. Está creciendo el viento y la marejada. Simón Orozco tiene atada la rueda del timón y se pasea por el puente. De vez en cuando observa la marcha del Uro, se va a la radio y comunica con el compañero. El Uro se abre un poco de su rumbo. El barco levanta mucho la proa. Simón Orozco teme que la red coja fondo y se enganche. Tiene doloridos los pies, piensa que antes no se cansaba del puente, que en la mar hay que ser joven y tener las piernas fuertes. Los 50 años de un patrón de pesca no son los 50 años de un capitán de barco. De pronto, el barco empieza a navegar con dificultad, acortando su andar. Desde las máquinas llega el pregón de embarre de Gato Rojo. Macario Martín salta de la litera y se pone las botas de agua. Los que están trabajando en el espardel, cuando oyen a Afá, ya en cubierta, gritar la virada, corren a sus puestos. Joaquín Sas golpea la chaveta del macho que aguanta la boza. El cable se tensa de popa a proa. El aril bornea casi sobre el arte embarrada. Se abren las pinzas de los rulos de la mura y la maquinilla de proa comienza a cobrar cable. En el puente, Simón Orozco habla por radio con el patrón del barco compañero. Sacará el Uro. Los barcos van convergiendo hacia la red de arrastre, embarrada a 70 brazas de profundidad. Hasta las 7 no se vuelve a echar el arte al agua. Simón Orozco tenía los ojos cansados de los reflejos de la mar. Miraba y no veía, aburrido de mirar. Miró el reloj. El hijo nunca se levantaba antes de las 8. Ya pasaban 10 minutos de las 8. El reloj de Simón Orozco marcaba el tiempo de su casa. La madre se habrá levantado a las 8 menos cuarto. Habrá llamado a las 8 al hijo. A las 8:30 llamará a la hija. A las 8:30 el hijo saldrá de casa llevando en el bolsillo de la chaqueta un bocadillo envuelto en papeles de periódico. En el rancho de popa hay discusión general y maldiciones en desorden. Critican a Simón Orozco, hablan del embarre. Ventura dice que seguro que venden los dos barcos. Manuel Espina dice que les tendrán que indemnizar entonces. Ventura contesta que 2 pesetas. Juan Arenas acusa los remusgos del miedo. Dice que no se puede poner en el muelle a un padre de familia porque vendan la pareja. Ventura le replica que se vaya con los barcos a Vigo. El contramaestre y el cocinero escuchan. Macario Martín dice que si les mandan a pintar la chalupa por bajo, se tendrán que ir todos. Los 4 están desconcertados, cavilosos. En cada marea hay una patraña. La patraña coletea rabiosamente todo el viaje en la imaginación marinera, hasta que llegando a la vista del puerto se va a la mar por los agujeros imbornales, por los escapes de las puertas de Trancanil, cuando se arrancha de llegada. Cada marea tiene su patraña, alegre o triste, siempre desasosegante. Saltó a bordo en el muelle de las despedidas. Creció en las meditaciones del puente, en la soledad de las guardias. Buscó guarida en los ranchos de las conversaciones del ocio y del descanso. La patraña se alimenta de la basura de la mar. Todavía tibio del sueño, revuelta la crin, revuelto el humor, Paulino Castro baja a la cocina. En la soledad de la cocina borbota el guiso de la marmita. Entra la lluvia por el portillo abierto. Paulino Castro coge la manija de la bomba del aljibe. Está agarrotada. La golpea frenéticamente y se hace daño. Entra en el rancho de proa y pregunta quién ha jodido la bomba, quién ha sido el último que ha sacado agua del aljibe. La marinería está casi de siesta. Cuando Macario Martín va a subir la comida a Simón Orozco, Artola está arreglando la bomba del aljibe.
Se oye el grito de Juan Arenas desde las máquinas llamando a la virada. Simón Orozco contempla la marcha del Uro, pasa la vista por la mar hasta la proa de su barco. Comienza la difícil maniobra de izar con mala mar la red a bordo. El Aril para sus máquinas. Por un momento solamente se oyen los ruidos de las aguas al golpear contra el barco. El arte va invadiendo la cubierta. Como un monstruo de fondo, flojo y poderoso, se derrama lentamente de la mar sobre el barco. De golpe, en la línea de popa, emerge el copo. La cabeza de la red queda flotando. Izan el copo. Queda unos instantes balanceante sobre la cubierta. Azá tira de la cuerda y la cubierta se cubre con la pesca. Habían establecido para su clasificación compartimientos y casillas. El monte de pesca tenía los blandos colores del mundo submarino. Rosicler de cucos, carnavales y payasos. Rojo de sangre coagulada y plata de los besugos. Plata vieja de las merluzas, las pescadillas. La carioca machacada por los peces grandes. Blanco de esclerótica de los calamares y los cabezones pulpos de arena. Verdes y amarillos de los bacalaos y su clan de abadejos y barruendas, pintarrojas, mielgas, toyes, rayas, y una caila hediente al acecho del descuido de un marinero, con la boca entreabierta, con la boca de 3 filas de dientes móviles, con la boca de muerte. Comienza a bordo el trabajo de clasificación de la pesca. Los barcos se emparejan y es lanzada al agua la red del segundo arrastre. Junto al palo mayor, José Afá abre merluzas. A un lado el cajón de las cocochas y las huevas, al otro el de los desperdicios. Macario Martín selecciona pescados a mano. Venancio Artola y Juan Ugalde palean la basura de la mar a la mar. Juan Arenas y Manuel Espina preparan bacalaos, abadejos y barruendas para la salazón. Los besugos, coleteando, resistiéndose a la muerte, van llenando las cajas. Cajas de besugos, de merluzas, de pescadillas, alguna de cariocas en buen estado, de ojitos y lenguados, de rapes, todo lo demás a la mar. En los primeros días de pesca no se puede llenar la nevera de peces de poco precio. El congrio para comerlos de los ranchos, las langostas reservadas para los patrones. El trabajo en la cubierta, bajo la lluvia, con mar movida, agota a los hombres. En la estela del Aril alborotan los pájaros de la mar. A las 6 de la tarde terminó el trabajo. Los tripulantes regresaron a sus ranchos. José Afá y Macario Martín colocaron el cubridor de hierro de la escotilla de la nevera. Guarnía la mar y no fue necesario afretar la cubierta resbaladiza de las babillas de la pesca, de los peces machacados, de los desperdicios. Afá y Macario Martín se lavaron en los cubos de limpieza. Después entraron en la cocina. Simón Orozco se queda un momento pensativo con las manos en las cabillas de la rueda. La cubierta está vacía. A su estribor lejano, visto y no visto en los balances, navega el Uro. Se siente vacío, con una larga perspectiva de algo que entrevé en lo remoto de la mente. En su litera del cuarto de derrota, Paulino Castro, la vista al techo, los brazos cruzados bajo la cabeza, las piernas cruzadas y la respiración profunda, medita. La tienda de comestibles de su mujer le ofrece un buen retiro, 4 años más en la mar y 4 años para redondear los ahorros y se acaba el pescar. Lleva la meditación hasta el ensueño. ¿Acaso con un poco de dinero fuera posible comprar una motora para dedicarla a la bajura? Con 2 motoras, seguro el tratamiento, don Paulino. Gran sol, tachado. Cuando está oscureciendo, de las máquinas llega el grito de llamada a virar y comienza la maniobra de la segunda sacada del día. Cuando termina el trabajo, Simón Orozco entra en el puente. El Uro emprendió marcha siguiendo las aguas del Aril. Iban hacia Gran Sol. Los barcos navegaban contra el viento, cabeceando mucho. Simón Orozco estaba contento al timón. Unos minutos más y Paulino Castro le tomaría el relevo. El banco Gran Sol, el banco centro de la carrera de los pesqueros, esperaba a 60 millas al suroeste, con mala mar, viento recio y lluvias. La BBC da malos tiempos en Islandia, en el Mar del Norte, en Irlanda, en los 2 canales, en la Mar de Francia. Simón Orozco atiende preocupado a las noticias de la emisora. En la cocina se guarda silencio. Lanza el Uro. En el puente por radio, Simón Orozco aconseja al patrón de pesca del barco compañero. Las olas llevan un extraño rumor, como de grandes hojas de acero quebrándose, como de alas batiendo en el aire lenta e insistentemente. Rozan los costados del barco, rompen en la punta de proa, se suceden en la lontananza y lo llenan todo de su rumor metálico, alado y escalofriante. El viento norte amaga, el viento norte avisa.
El rumor de las olas es el rumor de las multitudes. Llevan 4 horas de arrastre cuando Simón Orozco ordena por la radio la recogida de la red. Cuando los tripulantes salen a cubierta, la marejada ha aumentado. Apenas se sostienen los marineros sobre la cubierta. Simón Orozco, agarrado a las cabillas de la rueda del timón, tiene un gesto preocupado. De pronto, el cable de sostén de las puntas de la red se parte. La mar de popa se cubre de peces. Simón Orozco comienza a gritar. El Aril se acercó al barco compañero. Los tripulantes de los 2 barcos estaban en las cubiertas. Hablaban a gritos. Nadie se entendía. Simón Orozco desde el bacalao del puente pidió silencio a su tripulación. «Vamos a dar remolque, aseguradlo en los habitones y en el palo». La maniobra tuvo dificultades. Los barcos comenzaron a navegar lentamente hacia el norte. Se dirigen a Bantry. Está anocheciendo. Una lluvia fina, mansa, chispeada colabora con las primeras tinieblas entenebreciendo la mar. El Uro y el Aril navegan por el norte del banco. Ha aumentado la lluvia y la noche es una masa negra y apretada. Las luces de los 2 barcos hacen un firmamento enano, un firmamento al revés, un firmamento inarmónico. En el rancho de proa nadie habla, nadie duerme. Todos yacen en sus literas esperando. Los tirones del remolque que frenan al Aril sobre las olas le hacen tener movimientos de inseguridad. A medianoche, el contramaestre es llamado al puente. Paulino Castro le cede el timón. Al aparecer el patrón de pesca en el rancho, los marineros se inquietan. Sas, incorporado en su litera, pregunta apresuradamente si marcha algo mal. Simón Orozco sonríe y dice que lo que marcha mal son sus piernas, que está uno para el dique. Sas sonríe casi con agradecimiento. Le contesta que está todavía para muchos años en la mar. Al amanecer estuvo a punto de romperse el cable. Altas olas, fuerte viento, cerrado en lluvias. Simón Orozco pensó en dejar el remolque. Habían avanzado poco durante la noche. Estuvo a punto de hacer capa con el Aril, dejando al Uro al garete. Al fin pareció calmar el viento. A mediodía estaban los barcos a 30 millas de la entrada de la bahía de Bantry. Poco después, Venancio Artola y Juan Ugalde han saltado al muelle y no se deciden a ir solos a la tienda de Mulligan. Están acostumbrados a andar en banda y esperan a los compañeros. Solos en el muelle, se sienten como desamparados. La tienda de Mulligan está en una calle que da al muelle. Mulligan usa, para entenderse con las tripulaciones cantábricas, unos jirones de español con acento mexicano. Allí, la tripulación empieza a beber. La mayoría vuelve en muy mal estado. Simón Orozco salta de la litera al amanecer, se viste calmosamente, mira un momento a Paulino Castro, que continúa durmiendo, y sale al puente. Ya están trabajando los engrasadores del Uro en la avería. Allí se entera de que Sas y el Matao se pegaron anoche. Simón Orozco queda un instante pensativo. A media mañana, Simón Orozco vuelve al muelle y le anuncian que hay que esperar la nueva bajada de la marea para montar el juego del eje. Cosa de poco tiempo y listos para partir. Simón Orozco se sienta en el noray y está un rato pensando. Después se levanta y echa a andar. El cementerio de Bantry era para Simón Orozco un muelle pesquero con gente conocida. El cementerio de Bantry tenía una tapia baja con una ringla de árboles grandes y copudos, sin pájaros. Por encima del cementerio de Bantry revoleaban las gaviotas. Simón Orozco no entró en el cementerio. Había ido paseando solo hasta él. Sabía dónde estaban en grupo los marineros conocidos. Media vida de navegar Gran Sol. Al atardecer, los barcos de Simón Orozco son 2 manchas negras en la boca de la bahía de Bantry. No hay viento y el cielo está cubierto. Los perfiles de la costa irlandesa destacan rotundos, negros y poderosos. Simón Orozco, sentado en el banquillo del puente, fuma y atiende a la radio. Pasa un día más y en el nuevo atardecer el viento rola al norte. La niebla se rasga en vedijas oscuras y doradas. Los barcos van emergiendo de la soledad limbática del banco y avanzan sobre un mar de olas apalomadas, bajo un cielo verdoso y vacío. Simón Orozco dice que al día siguiente, contando con el viento norte, será un buen día para arrastre, que esa noche descansarán al garete. Van apareciendo las primeras estrellas del norte. Simón Orozco termina de hablar con el patrón del Uro. Le dice a Paulino Castro que pida suerte para mañana. ¿Suerte en la mar? ¿Qué suerte va a haber aquí? La costumbre era superior al sentimiento. Paulino Castro se quejó del oficio con la salmodia cotidiana.
Simón Orozco fumaba mirando a la mar. Las luces de los barcos ya estaban encendidas. El Uro y el Aril navegaban hacia el norte. Están las tripulaciones en las cubiertas. La mañana es alegre. Los pescadores se gritan de barco a barco más por el deseo de oírse que por la necesidad de comunicarse. Trabajan en el lance. Los patrones en los bacalaos de los puentes no dirigen, dejan hacer, contemplan la faena. Ha lanzado el Uro. La red flota unos minutos adoptando su invariable forma de mujer sobre la mar tranquila y se va a fondo. Comienza el arrastre. Los marineros se quedan en los espardeles o en las cubiertas mañaneando. Trabajar en la red es trabajo de hablar, de cantar, de humear el cigarrillo con parsimonia, moviéndolo a golpe de lengua de comisura a comisura. Es hacer la cábala de la pesca a sacar. Corre el chiste, la petaca, la botella. Macario Martín se apoya en la baranda mirando a la mar, mirando a los pájaros. De pronto se alboroza, pide un aparejo para echar una línea a los pájaros. Una ligareña pica sobre el cebo y levanta el vuelo. 2 arrendotes la siguen y hacen lo mismo, hasta que otro arrendote pica. Bate las alas desesperadamente caminando por la superficie de la mar y tras este van cayendo más pájaros, hasta casi 20. Macario Martín dice que los va a organizar con arroz. Los pájaros sacrificados, que vivos no cabían en el cielo, cupieron muertos en la marmita. La observación se debía a Macario Martín, que había dicho: al que la mar le está estrecha de vivo, de muerto le viene más que ancha. Nada más comer, Paulino Castro toma a la altura del sol. Avisa a los marineros que se va a virar. Los barcos cobran malleta y avanzan sobre la red. Verdean las aguas en una gran mancha sobre el copo a punto de saltar. Cuando lo hace, se enciende un espejo de pescados en el mediodía de la mar. Macario grita entusiasmado. Afá se vuelve hacia el puente y dice a Simón Orozco que todo blanco. Simón Orozco sonríe. Los hermanos Quiroga se golpean mutuamente las espaldas. Sas Silva, Venancio Artola y Juan Ugalde hablan disparadamente en vasco. El motorista y los engrasadores exageran la redada. La más grande, dice Arenas, de todas las mareas de este año. Todos los tripulantes del Aril contemplan la maniobra de izar la red. En el Uro se trabaja de firme, pero de pronto Simón Orozco golpea con el puño cerrado en el hierro del bacalao diciendo que tienen que darse prisa o romperán la red. Al fin, en cuanto el hombre del copo salta a la cubierta, echa marcha atrás y se despega del copo. A poco comienzan a salabardear. Simón Orozco respira profundamente. Gato Rojo estaba en el espardel hablando con Domingo Ventura. Con media docena de redadas así se llenan los barcos, con 4 días que tengamos suerte para el sur. Gato Rojo cayó pensando en el sur, pensando en la llegada, con día claro, a la vista de los perfiles costeños cantábricos. A media tarde hay ronda de vino. Juan Arenas tiene los ojos brillantes y ganas de cantar. Dice que si la marea sigue con suerte llegarán al 500.000, lo que significa muchas perras. Al día siguiente se levanta viento fuerte de popa, viento largo del norte. Arrastran hacia el sur los barcos de Simón Orozco. Tras la tormenta de la mañana, nubes de temporal cubren el cielo. La lluvia parsimoniosa tapa los horizontes de la mar. Después de la virada del mediodía, los hombres de la tripulación del Aril han vuelto a sus ranchos. Aumenta la fuerza del viento pasada la media tarde. Grandes olas se abren en horizonte por la mar de popa. Los trajes de agua verdean y amarillean, casi fosfóricos en la tarde oscura. Los hombres comentan que va a haber que atarse a las literas. El barco se movía violentamente saltando a un lado y a otro como un animal furioso encadenado. Gemía la boza recorriendo las aletas de popa de estribor a babor. Temblaba el guardacalor inseguro en su afianzamiento ante la fuerza de la mar. Simón Orozco sale al bacalao del puente. Pocos minutos después se oye la voz de virada. Los hombres aguantan la mar malamente en la cubierta. Por las espaldas siente Celso Quiroga correrle el sudor y el agua. Los barcos van convergiendo. El copo salta inmenso sobre la mar. Comienzan a sacar la red. El copo hace escorar la embarcación. Dice Simón Orozco que no está la mar para meter el salabardo, que hay que sacar el copo entero. La red, negra y densa, se alza como una ola sobre las cabezas de los pescadores y cae sobre cubierta. Lleva mucha pesca. El primer intento de izarlo a cubierta falla. El cable se tensa hasta la vibración y el copo, rozando los costados del barco, se va alzando sobre la mar.
El patrón de pesca baja a la cubierta. Empujan con los bicheros. Paulino Castro está asomado a la ventana del puente. Simón Orozco le dice que dé marcha atrás cuando él baje el brazo. Crujieron las poleas, el cable, la red. Simón Orozco miraba lo alto del palo de proa, saltó sobre la tapa de regala y se asió a las mallas intentando atraer la gran masa que amenazaba en su caída a Macario Martín. Hubo como un rechinamiento sostenido y luego una fracción de segundo de silencio total e inmediatamente un golpe largo y sordo. El copo se ha derrumbado sobre cubierta arrastrando a Orozco, aprisionándolo caído contra la amura. Macario Martín, abrazado al palo mayor, mira a sus espaldas. El patrón de pesca tiene las manos apoyadas en la tapa de regala, crispadas en el esfuerzo de querer emerger de la masa que casi lo cubre, con el rostro vuelto hacia la mar. Afá salta sobre la red. Atónitos, los compañeros contemplan al contramaestre junto al patrón de pesca. Afá se arrodilla sobre la red. El contramaestre quiso, en un abrazo desesperado, arrancar al patrón de pesca de las inundaciones de la muerte. Todos van saltando sobre la red, la abren con sus cuchillos, repleta como un fruto de la mar. Se quebranta el silencio con ruidos y expresiones inarticulados y el mar, batiendo las amuras, alcanza las manos del patrón de pesca sin fuerza de repente, serenas de improviso. Simón Orozco se derrumba en el vacío del arte, resbalando sus manos por la tapa de regala, incapaces de sostenerlo en el abismo. En el rancho de proa, en la litera de Venancio Artola, echaron a Simón Orozco. Respiraba débilmente. Macario Martín tenía un pañuelo empapado de vinagre en la mano del delito. Con él frotaba suavemente el cuello y el pecho de su patrón, Simón Orozco. Paulino Castro le dice en voz baja al contramaestre que Simón Orozco está reventado, que hay que llevarlo a puerto. Afá contesta que no durará. La mar está empeorando. Están a unas 100 millas. Un oscuro gesto de dolor invade el rostro del patrón de pesca cuando Venancio Artola intenta quitarle las botas. Abre los ojos y los vuelve a cerrar. El Uro está muy cerca, con toda la tripulación de proa a popa expectante. Poco después, el Uro y el Aril proan hacia Irlanda. Sas, Artola y Ugalde han recibido orden de atar los cortes del copo como se pueda para salvar el pescado de la gran redada y afianzar el arte con cabos al palo de proa. El barco bandea fuertemente y Simón Orozco se queja con un grito desgarrado. Crece el temporal. Intentan atarle con correas. El barco salta entre las olas. En la amanecida verde y negra, la sombra del Aril vagaba a la mar. La sostenida furia de las olas, la permanente violencia del viento, la constante densidad de la lluvia cegaban los rumbos de la nave. Estaba el barco a la capa y 70 millas de alta mar lo separaban de los refugios costeros. Simón Orozco no habla desde la madrugada. Antes del gran silencio, habló desde el umbral borroso de la agonía. Palabras que cruzaron la mar hasta el Uro, que llegaron a muchos barcos de la flota del Gran Sol, a la escucha, porque Paulino Castro las ha comunicado, avisando la llegada de la muerte. A mediodía murió Simón Orozco, cuando los partes de la BBC se oían en el puente como un boscardoneo sin sentido. A mediodía el motor cayó. A mediodía el viento norte aumentó su violencia y la lluvia era un muro inabarcable y sonoro. A mediodía el Aril hacía capa a la espera. Macario Martín se tumba en su litera. Acaba de llegar del rancho de proa. Pide vino al contramaestre y bebe largamente. Dice que al patrón hay que subirlo a su litera. El contramaestre consulta con la mirada a gato rojo. Añade que debe estar cerca de sus cosas, que cuando haya que sacarlo debe salir del puente. Paulino Castro comunica con el Uro. En el rancho de popa, José Afá maldice la marea. Dice que este es el viaje de las desgracias. Joaquín Sas lía un cigarrillo apoyando la espalda y la cabeza en la litera alta de su lado para no perder el equilibrio. Lo enciende y expulsa el humo violentamente y lo contempla en su expansión por la camareta. A los muertos hay que hacerles el ataúd, dijo Gato Rojo. Es como tiene que ser. El cuerpo de Simón Orozco está cubierto con una manta. Los tripulantes han abandonado el rancho de proa. En el puente, Paulino Castro se acompaña de los 2 Quiroga. Domingo Ventura y el contramaestre hablan en la cámara del primero. Sas, Artola, Ugalde, Macario Martín descansan en el rancho de popa. En máquinas, los 3 engrasadores construyen un ataúd.
Gato Rojo, de rodillas en las chapas, clava las tablas de las cajas de pescado que le pasa a Juan Arenas. Manuel Espina prepara pintura negra en un cacharro, pintura de la que se emplea para el casco del barco. En el puente, Paulino Castro calcula la llegada a Bantry, donde han decidido llevar al patrón de pesca. Llegarán a la bahía en 6 horas. Luego habrá que tomar puerto. Celso Quiroga pregunta a Paulino Castro si el patrón estuvo mucho tiempo en los barcos yanquis. Paulino no lo sabe. Juan Quiroga dejó de contemplar la rosa de los vientos. Habló. Uno tira para aquí y se equivoca. Uno cree que es más cómodo y mejor. Luego pasa el tiempo y se equivoca. El señor Simón podía haber hecho dinero por allí. A uno le debiera dejar la vida que se le pasara el bravío de la mar. ¿Qué va? Uno se va avante, con los pies muy juntos y con toda la pringue del barco, y con la broma en los huesos como un madero. Paulino Castro sonríe. Piensa que a él no le espera la muerte en la mar. Hay que saber retirarse a tiempo. Juan Quiroga dice que ellos no podrán hasta que les desguacen en el muelle. Uno acaba donde empieza, y contento. Celso Quiroga muestra su desilusión por los tiempos que se viven. Dice que ya no es posible enrolarse en los barcos yanquis. Se ha pasado la guerra, ya no quieren gente. Paulino Castro fuma expeliendo el humo suavemente. Dice que no se gana tanto de patrón. Juan Quiroga contempla de nuevo la rosa de los vientos. Domingo Ventura y el contramaestre Afá están en silencio. Domingo Ventura dice de pronto que el chico mayor trabaja ya de mecánico, que algo le darán a su mujer, los del Montepío y los del seguro. El armador también les largará dinero por su cuenta. Todos los armadores lo hacen en estos casos. Más el dinero de esta marea, que es bastante. A la mujer se lo comunicará a la comandancia de San Sebastián. Luego recibirá un telegrama del armador. Ya estará enterada y sabrá que todavía estamos en la mar. Gato Rojo cruza ante la puerta del camarote de Domingo Ventura. Han terminado el ataúd. Manuel Espina le está dando una capa de negro. La pintura no se va a secar porque la madera está prieta de humedad. Macario Martín ha dicho que ese es el ataúd del señor Simón y que no hay que cambiarlo en puerto, que hay que enterrarlo así. Paulino Castro contesta iracundo que ya se verá, que eso se discutirá en Bantry. Gato Rojo abre las manos, abre el aire como si fuese un libro. En la tienda de Mulligan, Macario Martín se frotó con un pañuelo sucio la pintura del hombro de la chaqueta. O'Halloran volvió a invitar. Artola y Ugalde bebían en silencio. Un grupo de marineros del Uro escuchaba a Joaquín Sas. Los patrones estaban sentados con O'Halloran. José Afá bebió su cerveza de golpe y pidió más. Los engrasadores del Aril hablaban susurradamente. Domingo Ventura atascaba boquilla entre Juan y Celso Quiroga. Macario Martín se guardó el pañuelo y salió de la tienda de Mulligan. Al atardecer, el Uro y el Aril son 2 manchas negras en la boca de la bahía de Bantry. Don José O'Halloran está en el muelle. Cuando los barcos desaparecen, vuelve la vista a Bantry. Más allá de las casas, en un rincón del cementerio al que llega el viento del norte, está Simón Orozco. Don José O'Halloran regresa lentamente hacia su casa. El Uro y el Aril hacían rumbo al sur. Los perfiles de la costa irlandesa se difuminaban en la distancia. El Uro y el Aril hacían rumbo al sur. Y así les hemos contado Gran Sol de Ignacio Aldecoa. Hemos seguido la edición de la editorial Alfaguara. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.